la Biblia en el dispositivo móvil. Esta mañana vamos a leer bastantes citas. Tenemos muchas citas que vamos a leer. Necesitamos estar concentrados para poder comprender el tema. Aunque el tema es fácil para nosotros, ¿sí? Nosotros, esta iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. La palabra adventista viene de la palabra advenimiento. ¿Sí? Si usted de repente está empezando, no lo sabe, la palabra adventista viene de la palabra advenimiento. Nosotros estamos esperando el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del séptimo día, porque somos una de las pocas iglesias que observa el día sábado como el día del Señor. Guardamos el sábado, proclamamos el mensaje del sábado. Hay algunas doctrinas que tienen similitudes con otras iglesias, muchas, ¿sí? Muchas de nuestras creencias tienen similitudes con otras iglesias. Nosotros creemos en la fe, la mayoría de las iglesias lo creen. Creemos en la oración, la mayoría de las iglesias todas creen en la oración. Pero hay algunas doctrinas que nos diferencian, que hay una marca bastante notable con referente a las demás doctrinas de las demás denominaciones cristianas o protestantes. Una de ellas es el estado de los muertos. ¿Sí? El estado de los muertos. Nosotros creemos, ¿sí?, en el estado de los muertos de una manera, pero la mayoría creen en la inmortalidad del alma. La mayoría de las denominaciones religiosas creen en la inmortalidad del alma. Nosotros no creemos en la inmortalidad del alma. Otra doctrina es el santuario. Aunque muchas iglesias hablan del santuario, pero pocas iglesias creen que el mensaje de salvación está plasmado en el santuario. Nosotros sí creemos en el santuario y creemos que el mensaje de salvación Dios lo plasmó en el santuario, y es una manera ilustrada para nosotros poder ver cómo Dios plasmó y colocó cada cosa en su lugar para que nosotros comprendiéramos todo el plan de salvación. Amén. Y la otra creencia es acerca del sábado. Es una creencia que está plasmada en el nombre de la iglesia, pero somos como lo dije hace rato, somos una de las pocas iglesias que creen en el sábado, que guardan el sábado, que observan el sábado como el día del Señor. Aunque para nadie es un secreto que a medida que han venido pasando los años, hermano Freddy, a medida que han venido pasando los años, pareciera que las normas, ¿sí?, han venido menguando. ¿Sí? Pareciera que las normas han venido menguando. Pero en realidad, Andrea, no es así. La norma es la misma. Lo que Dios plasmó, lo que Dios escribió, hermana Maritza, es lo mismo. ¿Sí? Que de repente nosotros puede ser que nos estemos apartando o hemos con nuestras propias opiniones tratando de menguar el mandamiento, pero usted lo puede hacer, pero el mandamiento es el mismo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar del sábado hoy? Regularmente nosotros nos acusan, ¿sí?, de algunas otras iglesias nos acusan de que nosotros hablamos mucho del sábado. Nosotros hablamos mucho del sábado, pero en realidad estaba tratando de recordarme cuándo fue la última vez que en este púlpito se predicó el sábado. No sé si alguien lo recuerda. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? 8 años. 8 años, y en 8 años en el púlpito no se ha hablado del sábado. ¿Quién da más? Va para 9 años y en este púlpito usted no había hablado del sábado. ¿Ok? Yo estaba recordando, estaba pensando, oye, ¿cuándo fue la última vez que en la iglesia se habló del sábado? En campaña, ¿no? En campaña se ha mencionado el sábado, pero no hemos hablado del sábado de hace largo rato. En esta iglesia, la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, hoy vamos a hablar acerca del sábado. Vamos a buscar rápidamente en sus Biblias el libro de Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Yo creo que muchos se lo saben de memoria, ¿verdad? Muchos se lo saben de memoria. Pero lo vamos a leer. Cita de la siguiente manera.
Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. Y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo, reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Y entonces bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó en cuanto había hecho en la creación. Algunos dicen que el sábado es parte de la ley de Moisés, pero la Escritura me está diciendo que el sábado fue una institución que Dios estableció desde la misma creación. ¿Sí? Que Dios la estableció de la misma creación. Por lo tanto, el sábado no es judío, el sábado no es hebreo. ¿Sí? El sábado fue algo que Dios estableció, instituyó y es una ley universal. ¿Sí? Es una ley universal. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó desde la misma creación. Claro, todos sabemos, el mundo lo sabe, de que las grandes instituciones que Dios estableció, Satanás desde un inicio las ha atacado. ¿Sí? ¿Sí? Las ha atacado. Por lo menos, una de las primeras instituciones que Dios estableció fue el matrimonio. Dios estableció el matrimonio. Ese es el modelo que Dios creó. Varón y hembra los creó. El hombre se unirá a su esposa, será una sola carne y dejarán a papá, dejarán a mamá y se establecerán. Pero Satanás ha establecido. Entonces, los que se pueden casar no se quieren casar. No se quieren casar. No lo quieren hacer. Quieren vivir en unión libre. Quieren vivir en unión libre, ¿sí? Incluso algunos países están sufriendo las consecuencias de eso. Estamos hablando de Australia. En Australia la población se está haciendo vieja. ¿Por qué? Porque las personas quieren tener una vida alegre, ¿sí? Relaciones sexuales sin compromiso, un ratico por aquí, un ratico por allá, cada quien en su casa. Entonces no quieren formar hijos, no quieren formar hogares y ha traído como consecuencia para Australia, se están quedando sin niños. Por eso ese tipo de países abre sus puertas para recibir inmigrantes. Pero tienen que ser jóvenes y tienen que estar en edad de procreación o tener niños pequeños. Y entonces esos países abren la puerta a los inmigrantes para que ellos vayan y pueblen esos países. ¿Pero por qué? Porque se está violando una de las instituciones que Dios estableció. ¿Sí? Y otra institución que Dios estableció es el sábado. Es el sábado. Pero siempre el enemigo tiene copias, ¿no? Siempre hay una imitación, ¿no? Usted nunca va a ver que algo original emite una copia. No, siempre se emite algo original. Y usted cuando ve algo que es original, usted puede identificarlo. Pero cuando es una copia no puede inventarse algo diferente. Por lo menos, ¿usted alguna vez ha visto un billete de $3? ¿No? Y si lo llega a ver, déjeme decirle que no es original. ¿Me entiende? No es original, es una copia. Dios estableció lo original, Dios estableció el sábado, es el día del Señor. Es algo original que Dios estableció. ¿Qué vino Satanás y qué trajo? Una copia, una imitación. Y la imitación que Satanás estableció fue el domingo. Dios estableció un modelo original, el matrimonio. ¿Qué viene trayendo Satanás? Unión libre, matrimonio homosexual, divorcios. Eso fue algo que instituyó Satanás. Satanás coloca su imitación. Ahora, Andrea dijo algo ahorita, ¿no? En el texto dice que Dios bendijo y santificó el sábado. Es común de que usted a alguien se le acerque y le diga, bueno, pero yo puedo adorar a Dios en martes, yo puedo adorar a Dios en domingo, puedo adorarlo cualquier día, porque todos los días son benditos. No, bíblicamente no todos los días son benditos, porque usted dentro de la Escritura va a conseguir un solo día que Dios bendijo y santificó. ¿Sí? Son cosas diferentes. Una cosa es bendecir, otra cosa es santificar. Pero ningún otro día bíblicamente ha sido bendecido o santificado. Solamente el séptimo día, que es el día sábado. Es más,
¿Sabía usted que en más de 100 idiomas, ¿sí?, la palabra sábado o el día sábado se relaciona con la palabra Shabbat? El Shabbat. ¿Sí? En la mayoría de los idiomas. En la mayoría de los idiomas, los días, la palabra sábado se refiere con la palabra Shabbat. ¿Sí? No lo sabía. Eso me lo enseñó la IA. ¿Sí? Anoche tuve una larga conversación con la IA. Muy larga, digo yo, ¿no? Me puse a curiosear porque quería saber unas fechas que yo no me las sabía. Y entonces estaba haciendo algunos ajustes al tema. Yo, concha, le quiero tener unas fechas. Y me puse con Ofrey a consultar con ahí algunas fechas. Y resulta que esa conversación duró 18 minutos. Porque grabé luego toda la conversación, grabé en fracciones la conversación que tuve con ella. Y descubrí unas cosas bastante interesantes. Una de ellas, de que la palabra Shabbat está en más de 100 idiomas. Más de 100 idiomas, ¿sí? Que cuando hubo el cambio del calendario antiguo al calendario gregoriano, ¿sí?, se perdieron 10 días. Se perdieron 10 días, no, sino que hubo un ajuste, Carlos, de 10 días. Se pasó, si no me equivoco, del 4 de octubre al otro día. Hoy era 4 de octubre, al otro día era 15 de octubre. Algo así. ¿Sí? Entonces se perdió el orden de los días de algunos números, pero un día era viernes y al otro día seguía siendo sábado. El sábado no se perdió. Dios no permitió que ese orden se perdiera. Ese orden se mantuvo. ¿Sí? Ahora, esa conversación me llamó bastante la atención porque hay muchas cosas que desconocía. Y en la curiosidad por uno saber las cosas, luego la IA me preguntaba que si yo quería saber. Yo dije, sí, claro, quiero saber más. Y me llamó bastante la atención, ¿sí? La grabé en el teléfono y hoy en la tarde tengo pensado compartirla en mi estado. Así que los curiosos pueden revisar mi estado en la tarde para que revisen la conversación de información que menciona la Gemini, la IA, con referente al sábado. Ahora, dice la Escritura que Dios bendijo y santificó el sábado. Ahora, la palabra santificar, ¿sí?, la palabra santo viene de la palabra apartado. Es algo que es apartado. ¿Sí? Por lo menos, este lugar, esto es una construcción que fue hecha con bloque, con cemento, con cabilla. ¿Qué hace diferente esta estructura a la estructura del frente? Está apartado, ¿pero por qué está apartado? Es un templo. Es dedicado al Señor. ¿Qué se hace aquí que no se hace allá? Aquí se adora al Señor. Exactamente, es para lo que se usa. Esto se usa para adorar el nombre de Dios. Aquí venimos a orar, a cantar, a estudiar, a aprender, a meditar, ¿sí?, a instruirnos en la palabra del Señor. Es un lugar que es apartado para eso. Aquí no se hace otra cosa que no sea adorar el nombre de Dios, ¿sí? O reuniones con referente a sus negocios. Reuniones de junta, reuniones de conquistadores, reuniones de aventureros. Todo tiene que ser referente a la iglesia. Aquí. Pero usted en la casa hace muchas cosas. La casa ve televisión, hacen fiestas, toman, pelean, bueno, infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, aunque he hecho con los mismos materiales, pero esto ha sido dedicado o apartado para algo especial. El sábado Dios lo bendijo y lo santificó. Quiere decir que cuando lo santificó, lo apartó para algo especial. Vamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Es un capítulo que nosotros no lo sabemos de memoria. ¿Verdad que sí? Todo adventista debería saberse Éxodo 20 de memoria. Amén. Gracias por el amén que escuché por allá. Ahora, Éxodo capítulo 20, verso 8 en adelante cita de la siguiente manera. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Fíjense que Dios empieza con una palabra, acuérdate. ¿Por qué nos dice acuérdate? Entendemos validar. Sabía lo que iba a pasar, que lo íbamos a olvidar, que se debía perder. El ser humano tiende a Mana olvidar. Marisa,
La palabra acuérdate se puede usar en dos términos, ¿sí? Usted le dice a Valeria, acuérdese de montar el arroz. Se lo dijo en la mañana, ¿sí? Se lo puede dar como una advertencia. Valeria, yo voy a salir, acuérdese de montar el arroz. ¿Sí? Pero si usted llegó y el arroz no estaba hecho, bueno, le puede ir mal a Valeria, ¿verdad? Pero en esos casos también llegó, el arroz no estaba hecho y acuérdese de montar el arroz, o sea, se nos olvidó. Recuerde, es un recuerdo, ¿sí? Entonces Dios nos dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Dos opciones, una para que no se vaya a olvidar, o otra porque ya se olvidó. Recuerden que el pueblo de Israel duró 430 años esclavos en Egipto. Duró 430 años en Egipto. Puede ser que muchos de ellos ya se habían olvidado de guardar el sábado. Por eso el Señor les dijo, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. No harás trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor. ¿Y qué más? El mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Qué más? Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo Y los santos. ¿Saben que en la antigüedad los reyes, las monarquías usaban sellos? ¿Sí? Y un sello tenía que tener 3 cosas. Esa la tengo por aquí. No me olviden. Tiene que tener 3 cosas el sello. Una, el sello tiene que tener el nombre, título y territorio. ¿Qué tiene que tener el sello? Nombre, título y territorio. Y resulta que el único mandamiento que tiene un sello es el 4º mandamiento. Porque tiene el nombre, tiene el título y tiene el territorio. El nombre dice Jehová. Título, creador. ¿Sí? Territorio, los cielos y la tierra. Ese es su territorio, solamente. Los cielos y la tierra. Cuando la Biblia te está hablando de los cielos, se está refiriendo a 3 lugares, dice el apóstol Pablo, los 3 cielos. ¿Sí? El cielo, lo que nosotros llamamos capa de ozono, ¿sí? El cielo, ¿sí? El espacio, que nosotros le llamamos universo, la Biblia lo refiere como cielo, ¿sí? Yo no sé si usted lee en Génesis, usted dice, y habían aves en el cielo. Cielo, sin ese. Cielo se está refiriendo a lo que nosotros vemos, a la atmósfera. Pero cuando Abraham dice, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Estrellas, muchas del cielo. Se está refiriendo a lo que nosotros llamamos el universo o el espacio, lo refiere a la Biblia. Y el otro cielo que menciona la Biblia es el lugar donde habita Dios, ¿sí? Que es lo que menciona el apóstol Pablo. Pero el mandamiento dice que el sello dice que Dios es el creador. El nombre del sello es Jehová. El nombre. Su título, creador. Y su territorio, los cielos y la tierra. O sea, eso es lo que le pertenece a él. Los cielos y la tierra. Ahora, es curioso que eso está plasmado en los 10 mandamientos. Y es el único mandamiento que tiene sello. Ningún otro mandamiento tiene sello. Ahora, el mandamiento dice, acuérdate, ya dijimos que se nos olvida. No se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. Mire, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Cuando el mandamiento se refiere a obra, ¿a qué se refiere? A toda tu obra. ¿Qué es tu obra? Rápido, ¿qué hacemos? La comida. Los oficios del hogar, ok. Mencióname. Las cosas cotidianas.
Las tareas. ¿Cuándo tenemos que hacer las tareas? 6 En días. 6 días. Muy bien. Los oficios del hogar, ¿cuándo los hacemos? 6 días. 6 días. Ahora, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense que hay cosas que son de tu trabajo, Dayana, y hay otras cosas que son tus obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted de repente en la casa hace obras, que usted cocina, lava y plancha, pero usted nadie le paga. ¿Me entiende? Eso es parte de tus obras. O las tareas del colegio, usted nadie le paga por hacer las tareas. O alguna vez le han pagado, manájele, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, de vez en cuando. Fíjense que esas cosas es para que usted las haga ¿cuándo? En 6 días. 6 días trabajarás y harás todas tus cosas. Todas tus cosas las harás en 6 días. Más el 7º día será para Jehová tu Dios. Es un día especial, es un día apartado para que usted se lo dedique a Dios. Ahora vamos a avanzar porque creo que me está yendo el tiempo. No sé cómo estoy metiendo. ¿Llevo 4 minutos? No, ese es de... Vamos un momentico al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. En Apocalipsis 14 me estaba hablando acerca del mensaje de los 3 ángeles. Pero el mensaje del primer ángel tiene una referencia. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Dice, decía a gran voz, ¿sí? Estamos hablando de los mensajes de los 3 ángeles, este es el primero. Decía a gran voz, reverenciad a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Dónde decía eso? En Génesis. En Génesis. ¿Y dónde más lo decía? En Éxodo, capítulo 20, los mandamientos. Fíjese que el mensaje del tercer ángel, o sea, el mensaje que es para nosotros, dice, reverenciar a aquel que hizo los cielos, la tierra y la fuente de las aguas. Y es algo que hace referencia en el Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. Ok, entonces fíjense que en Apocalipsis me está haciendo un recordatorio que adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Me está llevando a la creación. ¿Sí? Me está llevando a la creación. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer? Y para ir avanzando, alguien me busca el libro de Isaías. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó alegre. Ok. ¿Qué hacía Jesús el sábado? Ir a la sinagoga. Ir a la sinagoga. Mire, cuando hacemos el curso de la fe de Jesús, ahí dice que ahí hace referencia de que Jesús iba a la iglesia el sábado, los apóstoles iban a la iglesia el sábado, la Virgen María iba a la iglesia el sábado, todos los pioneros iban a adorar el sábado. Todos los patriarcas, los profetas, ¿sí? David, Salomón, todos guardaron el sábado. Todos guardaron el sábado. Ayer consultando con la IA, ella me hacía una referencia, decía, no hay un solo pasaje bíblico que diga que había que adorar en domingo. No lo hay. No lo hay. Ninguno de los personajes bíblicos, ¿sí?, sustituyó el sábado por el domingo, porque no existe poder que lo pueda hacer. Aunque la Iglesia Católica en su momento lo hizo, ¿sí?, aunque ellos lo hicieron, no quiere decir que sea aprobado por Dios, porque Dios lo estableció. E incluso en toda la Biblia, usted puede leerse la Biblia completa, pero todos sabemos que Dios no escribió la Biblia. Dorca lo mencionó hace rato, ¿sí? Lo mencionaron en el rincón infantil, creo que fue. Sí, en el rincón infantil Dorca lo mencionó, ¿sí? Dios no agarró a Juan y le dijo, bueno, escriba Juan. Ajá.
En el principio existía el verbo, punto, todo, ¿no? Dios no le dijo eso a Juan. Dios inspiró a Juan, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pablo, ¿sí? A Moisés, a David. A ninguno de ellos Dios le dictó la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Sí? Dios no escribe la Biblia, es inspirada. Dios inspira a los profetas, a los apóstoles, reyes, ¿sí? Doctores, y ellos son los que escriben la Biblia. Pero fue bajo inspiración divina. Fue bajo inspiración divina. O sea, Dios los inspiró para que ellos escribieran. Pero lo único que Dios escribe de la Biblia fueron los 10 mandamientos. Es lo único que Dios escribe de la Biblia. Dios no escribe más nada. Y lo escribió con su propio dedo. No usó un bolígrafo. ¿Sí? No usó un pico, no usó un cincel para escribirlo sobre piedra. No, dice que fue Dios quien lo escribe con su propio dedo. Moisés en algún momento en un ataque de ira agarró y partió las tablas. ¿Sí? Pero Dios le dice a Moisés, ahora usted va y talle las tablas y tráigame las tablas, y Dios es el que escribe nuevamente los 10 mandamientos con él, con su dedo, con su propio dedo. ¿Por qué? Porque Dios no quería errores. ¿Sí? Dios no quería errores. Eso es como si usted tuviera una fábrica de pasteles y entonces usted le tiene 20, 30 empleados y a cada uno tiene una faceta, una labor que hacer, pero hay algo que usted mismo es el que lo hace. Entonces Dios, con referente a los mandamientos, no quiso errores. Y sin embargo, algunos dicen que los mandamientos quedaron abolidos. Bien. Pero realmente no es así, porque fue lo que Dios le escribió con su propio dedo. Ahora, vamos un momento al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Es otro versículo que es muy conocido, ¿sí? Daniel, capítulo 9, versículo 25. ¿Alguien me lo puede leer? Daniel 9, 25. Dice: ¿Sabe pues que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el destino príncipe, ahora 7 semanas y 62 semanas? No, será así. Daniel, Daniel. Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la Sí, pero eso no es. No, la escribí mal. Era 7:25. Creo que 7 ya. Ajá, Daniel 7:25, hermana David. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Okay. Serán entregados en su mano hasta tiempos y milenios. Ok, esto es una profecía, me está hablando acerca de la bestia terrible y espantosa, ¿sí? Que está en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 me está hablando de una bestia que se llama la bestia terrible y espantosa, ¿sí? Que en el orden, en el libro de Daniel me está mostrando todo el orden de las bestias, ¿sí? De las bestias, la que representó a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y posteriormente Roma, que Roma empezó como Roma imperial y luego se convirtió en Roma papal. Ahora, me está diciendo que esa bestia tratará de cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Todos sabemos que los tiempos y la ley fueron cambiados, ¿sí? Los tiempos y la ley fueron cambiados. No por voluntad divina, ¿sí? Fue por voluntad humana, ¿sí? Claro, sabemos que el enemigo está detrás de todo eso, pero fueron cambiados los tiempos y la ley. Por eso el calendario que nosotros usamos no es el mismo calendario hebreo. Nosotros no usamos el mismo calendario hebreo. ¿Sí? El calendario hebreo era un calendario lunar. Nosotros usamos un calendario solar. ¿Sí? El calendario hebreo traía 360 días. El calendario nuestro tiene 365 o 366 en algunos casos, cada 4 años. Fueron cambiados los tiempos, pero la ley también fueron cambiadas, ¿sí? Si quiere, agarre el catecismo, lea el catecismo y usted va a notar que hay un cambio.
Los 10 mandamientos fueron cambiados, sí. Un mandamiento fue quitado, otro mandamiento fue partido por la mitad, y el mandamiento que hace referencia al sábado no menciona la palabra sábado, sino simplemente dice santificar las fiestas. ¿Sí? Ahora, usted lee el catecismo y más adelantico, más detrás de eso, ahí dice que ¿por qué fue cambiado? Dice porque la Santa Madre Iglesia Católica tiene la facultad de cambiar las cosas. ¿Sí? Eso lo plasma el catecismo de esa manera, pero no quiere decir que sea voluntad divina. ¿Sí? No quiere decir. Incluso es una profecía que me indica que se cumplió la profecía, porque la bestia terrible y espantosa cambió las cosas, cambió el orden de las cosas. Ahora, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el problema? Que nosotros nos estemos adaptando a ese sistema. Ahí donde está el problema. ¿Sí? Ahí donde está el problema. ¿Sí? Es que nosotros hagamos cosas que no deberíamos hacer en sábado. ¿Sí? Nosotros no deberíamos hacer negocios en sábado. No deberíamos. No deberíamos, ¿por qué? Porque Dios nos dijo, 6 días trabajarás y harás 4 horas más. El séptimo día será para Dios. Nosotros no deberíamos. ¿Sí? Mire, es una cuestión, Manataís, es una cuestión de obediencia y adoración. A usted nadie lo puede obligar a que guarde el sábado, nadie lo puede hacer. De repente a veces nosotros como padres hacemos alguna presión a sus hijos, damos motivación y entonces nuestros hijos están haciendo algo indebido, entonces nosotros sacamos la motivación, ¿verdad? Y entonces enderezamos el camino, ¿verdad, Dayana? Pero hasta cierta edad podemos hacer eso, ¿sí? Pero al fin y al cabo, cada individuo tiene que decidir en cómo adora al Señor. Si lo hace como usted quiere o lo hace como Dios pide. ¿Sí? Si usted lo hace a su manera o lo hace como Dios lo pide. Pero queremos recordarle que cuando estaba Caín y estaba Abel, Dios pidió una ofrenda. Dios pidió una ofrenda. ¿Y qué llevó Caín? Una ofrenda. ¿Y qué llevó Abel? Una ofrenda. Cada uno llevó una ofrenda. Dios pidió una ofrenda. Dios pidió una ofrenda. Ahora, Dios no pidió cualquier ofrenda. ¿Sí? Había que haber una ofrenda y había que haber un sacrificio. Dios pidió un cordero. ¿Qué llevó Abel? Un cordero. Y sacrificó un cordero. ¿Qué llevó Caín? Mire, él de su corazón, me imagino que Caín lo hizo con la mejor intención. Me imagino que llevaría las mejores patillas, las más grandes, eran los mejores melones, las mejores uvas, las mejores manzanas, tal vez las mejores lechugas, unas papas así grandotas, unas parchitas freitas. Me imagino que eso fue lo que llevó Caín, llevó de lo mejor que sacó de la tierra. Pero, ¿la intención era buena o mala? Era buena. Pero, ¿él llevó lo que él quiso o lo que Dios pidió? Lo que Dios quiso. Ajá. ¿Y Dios dio con agrado su ofrenda? No. No. Entonces eso me demuestra a mí, Ariana, que yo no puedo llevarle a Dios lo que yo quiera. Yo tengo que llevarle a Dios, para mi lady, lo que Él pide, no lo que yo quiera. Porque usted puede decir, ay, bueno, pero es que por mi trabajo se me dificulta guardar el sábado, voy a guardar el domingo. No, es que yo trabajo y el fin de semana es el mejor momento. Yo voy a dedicarle al Señor los martes. Incluso hay gente que lo hace. Hay gente que tiene su trabajo y entonces agarran el martes se encierran y oran y estudian la palabra y hacen sus cosas, ¿verdad? Y dedican ese día para el Señor. La intención puede ser muy buena. Puede ser muy buena la intención. Nosotros no podemos poner en tela de juicio la intención de la persona, pero no es lo que Dios pide. No es lo que Dios pide. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. El que lo consigue, dígame. Amén. Amén. No, que se dicho Isaías 58, 13 y 14. 13 y 14 dice: Si retrajeres, del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir
sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ok. Si retrajieres tu pie de pisotear el sábado, ¿qué estamos haciendo? Pisoteando el sábado. Dios nos lo está diciendo, o sea, es como un reclamo de parte de Dios hacia nosotros. Si retrajieres tu pie de pisotear el sábado. Pero si usted va un poquito más atrás, resulta que el capítulo habla del verdadero ayuno. El capítulo se titula El verdadero ayuno. Y entonces resulta que más abajito, en el verso 13, en el verdadero ayuno incluye la observancia del sábado. Y dice, si retrajieres tu pie de pisotear el sábado y hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Sí estamos captando? Sí. O sea, estamos haciendo lo que nosotros queremos en su día. Y su día no es para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos al libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículo 17 y 18. Muy bien. ¿Sabe que es común de que usted de repente a algún hermano de otra denominación le diga que la ley quedó abolida? Sí. Por algunos textos que menciona por allá el apóstol Pablo. Pero, ¿saben que en algún momento de la historia las personas, Dios les pidió que se circuncidaran? ¿Sí? Que se circuncidaran. Los hombres tenían que circuncidarse. Pero en algún momento, después de Jesús, esto se dejó de ser. ¿Sí? Ya no era necesario. Y resulta que cuando usted lee las cartas en Corintios, pense con qué es, Colosenses, hay una disyuntiva. Se formó tremendo lío, Mana Margarita, porque los hermanos judíos querían que la gente se siguiera circuncidando y los nuevos conversos que eran gentiles decían que no. Y entonces se formó un lío y entonces tenían que hacer reuniones, Carlos, donde participaba Pablo, donde participaba Pedro, y finalmente fue Santiago el que vino, habló y aclaró un poco la situación. Porque cuando las cosas se complicaban, ya y Pablo no podía y Pedro no podía, entonces tenía que llamar a Santiago. Aunque dicen que la autoridad, la tradición dice que la autoridad la tenía Pedro, pero la evidencia bíblica da a entender que quien tenía mayor autoridad o quien tenía mayor respeto a los apóstoles era por Santiago. No era por Pedro ni era por Pablo, era por Santiago. Cuando la cabulla se enredaba, llamaban a Santiago. Pero se formaban estas discusiones por la circuncisión, ¿sí? Y por la circuncisión. Pero fíjense que dice la Biblia que Dios no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos, los profetas. Y lo de la circuncisión, Dios lo reveló a sus siervos. Dios se lo reveló. Si Dios hubiese querido hacer un cambio de día de oración del sábado por el domingo, Dios lo hubiese hablado claramente. Hubiese usado sus siervos y sus profetas y lo hubiese dicho. Estaría en la Biblia la cita que dijera de ahora en adelante hay que guardar domingo. La Biblia lo diría directamente, pero la Biblia no lo menciona. Entonces es una simple tradición o dice la IA conveniencia política. La IA lo menciona de esa manera. La historia lo menciona como una conveniencia política. ¿Qué es lo que la iglesia ha predicado por mucho tiempo? Que era una conveniencia de parte de Constantino. Ahora, Mateo capítulo 5, versos 17 y 18 dice de la siguiente manera. Dice, no penséis
que he venido a abolir la ley o a los profetas. Yo no he venido a invalidar, sino que A cumplir. a cumplir. No penséis que yo he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Jesús vino a abolir? No. No. Pero miren lo que dice el verso 18, ¿no? Yo no sé si aquí en la ventana se alcanza a ver algo. Así, mire, Fred, mire, vaya. Miren lo que dice. Verso 18. Os aseguro, dice, os aseguro que mientras exista el cielo existe. Sí. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? ¿El cielo existe? Sí. Existe el cielo. Dice, os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ¿existe el cielo y la tierra? Sí. Mire, fíjese que Dios nos está dando una referencia. O sea, mientras exista el cielo y mientras exista la tierra, es una connotación bastante directa. ¿Sí? Es una connotación bastante clara. ¿Sí? Robinson, es una connotación muy clara. Mientras exista el cielo y mientras exista la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumpla. Quiere decir que mientras exista el cielo, mire, usted se paró en la mañana, está allá. Usted se para en la mañana, abre la ventana y usted ve que todavía está el cielo, todavía hay que guardar el cielo. Porque dice, mientras exista el cielo, Emmanuel, y exista la tierra, ni una tilde ni una jota cambiará. Todo se debe cumplir. Entonces, cada mañana ya usted tiene la tarea. Usted se para, miras, todavía hay que guardar el sábado. El día que usted vea que ya no está el cielo, listo, ya. En fin, ya no hay que guardar el sábado. Pero mientras eso exista, nosotros necesitamos seguir guardando el sábado. Ahora sí, no sé cómo estoy de tiempo. Ya, me faltó la mitad. Muy bien, vamos a resumir. Cuando el pueblo estaba en el desierto, llovió maná. ¿Recuerdan? Y recuerden que la historia dice que el viernes caía el doble porción de maná. ¿Sí? Las personas, Jonathan, podían tomar el día viernes bastante maná y guardarlo para el otro día. Cosa que no se puede hacer, o sea, los otros días sí se podía hacer. Ajá. Ese día se dañaba, se podía no hacer. Si usted, Juan, le daba pereza, todos los días no tengo que recogiendo maná, no, el lunes en la mañana voy a recoger bastante y recojo maná para el lunes y maná para el martes. Y algunos usados lo hacían, porque nosotros somos así. ¿Sí? Nosotros lo que nos dice Dios, la que no se puede hacer, eso lo hacemos. ¿Sí? Eso hacemos. Usted le dice, no se puede tocar la mesa después del sábado, y tocan la mesa después del sábado, ¿verdad? Entonces, lo que no se puede hacer, eso hacemos. Ahora, algunos osados agarraban, tomaban maná el lunes y lo guardaban para el martes, y al otro día amanecía lleno de gusanos. Se dañaba. Pero el maná que se tomaba el viernes para el sábado no se dañaba, se conservaba. Ahora, ¿sería que Moisés tenía un preservante que le echaba ahí al maná? ¿Tendría que usaba conservante de alimentos? Era algo que era establecido por Dios, porque era Dios el que hacía que esto ocurriera. Otro dato interesante es que algunos dicen de que después de que Jesús muere, resucita, inmediatamente los apóstoles empezaron a adorar a Dios el día domingo en conmemoración a la resurrección. Y que era algo que era aprobado por Dios. Supongamos que fuera así. ¿Dios sabría cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén? Sí. Jesús sabía cuándo iba a ocurrir. Es más, dice que cuando Jesús llega y va a entrar a Jerusalén, como cuando usted viene aquí por el mirador y va a llegar a San Cristóbal, que ve toda la ciudad. Dice que cuando Jesús llega ahí, hermano Manuel, se ve Jerusalén y se ve el santuario que deslumbraba, ¿sí? Era de mármol, tenía oro, tenía plata, tenía bronce, y el santuario deslumbraba. Entonces, cuando la gente llegaba y se paraba ahí en el mirador, se puede decir, y veía a Jerusalén, veía deslumbrante el santuario. Pero dice el registro
que ese día que le tiraron lo que le llaman Domingo de Ramos, que le tiraron las palmeras, que era una cosa. Jesús, cuando vio a Jerusalén, Jesús lo que hizo fue que se puso a llorar. Jesús lloró. Dice el Espíritu de Profecía que Jesús vio la destrucción de Jerusalén. Dice historiadores como Flavio Josefo que por las calles, por las cunetas que es para que corra el agua, corrían como ríos de sangre de toda la cantidad de personas que los romanos mataron ese día. Murieron, miles de personas mataron y corrían ríos de sangre. Valeria, corrían ríos de sangre de la cantidad de gente que mataron ese día. Por eso fue que Jesús lloró. Pero Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice de la siguiente manera. Perdón, 12 no, 20. Dice, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábados. O sea, si el sábado iba a tener una culminación, porque Jesús le dice al pueblo, oren para que vuestra huida, el día que tengan que salir de Jerusalén, no sea ni invierno ni en sábado. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque el sábado persiste en el tiempo. Y no solamente el sábado, son 10 mandamientos. Son 10. ¿Sí? Son 10 mandamientos. ¿Entiendes? El sábado es uno de los mandamientos más quebrantados. ¿Sí? Claro, hay otro que es el más quebrantado, que es la codicia. ¿Sí? La codicia es el mandamiento más quebrantado porque es algo que no se ve, es algo que está interno. El sábado es algo externo, es algo que se ve. Robar es algo externo, matar es algo externo, pero la codicia es algo interno. Es el pecado más quebrantado por la humanidad. Bueno, es otro tema. Vamos para ir finalizando. Vamos al libro de Éxodo capítulo 31, verso 13. Otra persona que me busque Isaías capítulo 8, versículo 16. Otra persona me busca Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y otra persona Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Repito, ¿quién va a buscar Éxodo 31, 13? Muy bien. Isaías 8, 16. Ya. Ajá. Ezequiel 20, 20. Ok. Y Ezequiel 20, 12. Muy bien. Listo. Dayana. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ok. ¿O será que? Señal. ¿El sábado será qué? Una señal entre mí y vosotros. ¿Sí? ¿Qué es el sábado? Una señal. ¿Entre quiénes? Entre Dios. Bueno, muy bien. La otra cita era. Isaías 8:16. Ajá. Acá el testimonio, sellar la ley entre mí, entre mis discípulos. Ok. ¿Sella qué? El testimonio. ¿Sella? Acá el testimonio, sellar la ley entre mis discípulos. Ok. Se tiene que sellar. ¿Sí? Por eso, cuando en Apocalipsis habla acerca del sello de Dios y la marca de la bestia, se refiere al sábado. Se refiere al sábado, ¿sí? Aunque también en el Nuevo Testamento habla con referente que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que nos hace guardar el sábado. Entonces, si usted dice que tiene el Espíritu Santo, pero usted dice que no hay que guardar el sábado, entonces hay una contradicción. Hay una contradicción y no puede haber ese tipo de contradicciones. No puede haber ese tipo de contradicciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un mismo Dios y el Espíritu Santo es el que lo va a convencer a usted de guardar el sábado. Por eso a nuestra iglesia con frecuencia llegan muchos hermanos que fueron evangélicos y quedan con la inquietud cuando se encuentran con el sábado, ¿por qué mi iglesia no guarda el sábado? Y entonces empiezan a llegar solitos. ¿Quién los trajo? El Espíritu Santo. No fue que fue y les predicó, ¿sí?
o que fue Sora y le predicó. No, fue que el Espíritu Santo, hermano Manuel, fue el que obró en esas personas y ellos solitos llegaron a la verdad. Ajá, Ezequiel. Ezequiel 20:20, santificar mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ok. Santificar mi día de reposo para que sepáis. ¿De qué? Exactamente. Que somos su pueblo. Somos su pueblo. Es una señal, pero es un sello. Repetíamos, el sello de Dios, Dios lo establece a través del sábado. Pero la Biblia me está diciendo que la marca de la bestia, ¿sí? Es una marca, ¿sí? Y es o en la frente o en la mano derecha. Es simbólico. No es que usted lo van a agarrar, a ver, ¡pum! No. O no es que vamos a llegar aquí el sello y el sábado a la mañana, a ver, venga muchachos, hagan la fila para colocarle a todos el sello de Dios. No, a eso no se refiere. A eso no se refiere, es algo interno. ¿Entienden? Es un interno. Mire, yo he tenido pesadillas, ¿sí? Y recuerdo que una pesadilla fue que yo me soñé trabajando en sábado. Y me desperté, Dios mío, y después le dije, no, tuve una pesadilla que no, me soñé que yo estaba trabajando en sábado. Para mí era una pesadilla. Para una persona no, es normal, ¿entiendes? Pero el sello de Dios, Carlos, consiste en que usted por convicción guarda el sábado. Eso está en su mente. Está en su mente, ¿entiendes? Que usted de repente llegó a la hora del almuerzo y usted no hizo provisión y entonces agarró la nevera y abrió y no compró proteína. Entonces usted por convicción tocó comer sin proteína. ¿Entiendes? Porque hoy es el día del Señor. Punto. Eso no tiene pataleo. ¿Entiendes? Eso no tiene pataleo. O sea, eso no tiene negociación. Usted lo puede hacer. Pero el Señor entiende. Entonces usted se fue para la carnicería, se compró una pechuga, se compró un kilo de carne, qué sé yo. Pero lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Pero usted sabe que está mal. Está mal. Usted sabe que está mal. Usted sabe que está mal. Lo ideal es que usted el viernes haga su provisión. Recuerde que el pueblo de Israel los viernes hacían sus preparativos para el sábado. Ellos hacían sus preparativos para el sábado. Entonces nosotros debemos hacerlo de esa manera. Si usted de repente falló, ¿qué más? ¿Se fregó? Ayune ese día. ¿Entiende? Ayune. ¿Entiende? Cuando usted no pierde nada con eso, ¿entiende? Pero es una cuestión mental, ¿me entiende? De que ese sello usted lo lleva en su mente, ¿me entiende? En su mente. En cambio, la marca de la bestia es algo que Satanás va a intentar obligar, ¿sí? Algunas personas tienen la marca de la bestia en su mente, en su frente, se refiere a la mente. O sea, para ellos el día del Señor es el domingo y no hay quien lo saque de ahí porque así se estableció, ya eso está en la mente, ya no se puede sacar de allí. Pero otros la marca la tienen en su mano derecha. En su mano derecha. Y la mano derecha se refiere, mano Emilio, a que usted lo obliga. ¿Sí? Usted lo obliga. Usted tiene un trabajo, ¿sí? Y entonces usted le dice, si usted no viene el sábado, está despedido. Entonces las personas, por no perder su trabajo, se van. ¿Sí? Se van a estar con la canasta de parchitas porque lo obligaron. Aunque su mente sabe que no es correcto, pero usted lo está haciendo porque lo están obligando. Lo están obligando. Pero repito, aquí no acaba la decisión. La última cita, Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Amén. ¿Es una qué? Señal. Señal. Es una señal. Y recuerden que Dios siempre usa señales. Y quisiera terminar con una cita de Isaías, que no la consigo, allá la conseguí. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56. Versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza,
que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. El que guarda el sábado, ¿qué es? Bienaventurado. Bienaventurado. Repetimos. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo. ¿Sí qué? Si se le olvidó tomar la pechuga, pues comió sin pechuga. Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. Fíjense que está hablando que hay que guardarlo. Eso requiere perseverar, eso requiere no profanar, pero eso trae una bienaventuranza, hermana Marisa. ¿Sí? Isaías capítulo 66, 22. Con esto terminamos. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a orar ante mí, dice el Señor. De mes en mes, de sábado en sábado, cuando el Señor venga y estemos en la tierra nueva, iremos a adorar al Señor. Sí. Fíjese que la Biblia no está diciendo que en el cielo. Una cosa es la vida en el cielo y otra cosa es la vida en la tierra nueva. Pero en la tierra nueva se va a establecer una santa ciudad y dice hermana Thais, hermano Luis, y de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar ante Él. El sábado se estableció en la creación, pasó por durante toda la historia y continuará por la eternidad. Lo dice Isaías capítulo 66, versos 22 y 23. Así que mis queridos hermanos, les invito a que observemos el día sábado como el día del Señor y si en algunas cosas estamos haciendo mal, vamos a corregirlas. Vamos a corregirlas. ¿Por qué? Porque esto es una manera de adorar. Cuando nosotros observamos el sábado, estamos recordando que Él es nuestro creador. ¿Sí? Y nosotros sus hijos. Los invito a colocarse en pie para orar esta mañana y finalizar. Señor y buen Dios, grande, bendito, poderoso es tu bello nombre, Señor. En esta hora, eterno Rey, de tu santo día, día especial, día apartado, día que tú escogiste, donde todos venimos a adorarte en tu santo nombre. Queremos agradecerte porque nos has permitido, Señor, abrir tu palabra en tu inherencia. Señor, tú colocaste en la mente de tu servidor, Señor, la necesidad de recordar que el sábado es tu santo día, Señor. Y si tú colocaste eso en nuestra mente, en nuestro corazón, tú tendrás un propósito, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles guardadores de tu santo día, Señor. Ayúdanos, querido Padre, a que podamos ser testimonio tuyo para otras personas en la manera en que nosotros guardemos el sábado. Ayúdanos, querido Padre, para hacer las cosas bien y correctas delante de ti. Gracias, querido Dios. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Al momento de irse a su hogar, cuídales, llévales con bien, Señor. Gracias, Santo Padre. Bendiciones pedimos en el santo nombre de tu Madre, Cristo Jesús. Amén.